Queridas y queridos hermanos de esta comunidad de charlas bíblicas, tengan todos ustedes las muy buenas noches. Saludamos a todos los que se unen con nosotros en línea a través de la tecnología de Internet como cada semana. Estamos ya aquí con ustedes, queridos hermanos. Tengan ustedes las muy buenas noches. Nos encontramos, como siempre, hermanos, transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Saludamos, hermanos, a cada uno de los hermanos que se enlazan con nosotros desde distintos países para compartir un programa más de charlas bíblicas en este miércoles 30 de julio del 2025. Quien les habla, su servidor, Armando González Basaldúa, y ya aquí quien nos acompaña, como siempre, todos los miércoles, nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío. Y queridos hermanos, pues agradecemos mucho a todos aquellos hermanos que colaboran con la difusión de este programa por su disposición y tiempo y asistencia en aspectos técnicos. El Señor los recompense. Igualmente saludamos a todos aquellos hermanos que retransmiten este programa. Y bueno, estamos sobre el final del capítulo 3, mi querido hermano José Antonio Septién. Ya estamos pues en sus marcas casi listos fuera para terminar el capítulo 3. Este, Creo que ahora nos ha dado un poquitín el resfriado, mi querido hermano. Yo por eso no pude estar la semana pasada. Justamente el miércoles penúltimo de este serie, en la plena charla bíblica me empecé a sentir muy mal y cuando llegué a tu casa ya estaba yo completamente golpeado por la gripa. Pero bueno, ya estamos aquí, mi querido hermano. Estuve muy al pendiente del programa pasado, de tus excelentes aportaciones que tuviste. Solamente yo quería hacer una breve reforzamiento, no reflexión, sino reforzamiento sobre lo que tú dijiste, porque se me hace de suma importancia y quisiera pues comentarlo, ya sea a manera de pues de enseñanza o a manera de, ¿qué te diré, mi querido hermano? Pues de lo que nos tiene aquí, hermano, del propósito para el cual Dios nos tiene en este programa ya por, como todos ustedes lo saben, por su octavo año de transmisión, y nosotros lo hacemos con mucho agrado, con mucha sencillez, hermano, y con un gran corazón por poder transmitir a todos ustedes lo que el Señor nos ha dado y nos ha dado en todos estos años y nos da cada semana para compartir. Pero me quiero referir, hermano, propiamente a el versículo 15 del capítulo 3 de esta primera epístola de Pedro, que a su letra dice: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Dice, pero con mansedumbre y reverencia,
teniendo buena conciencia, para que en lo que sois calumniados, para que en lo que sois calumniados sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis obrando bien, si lo quiere la voluntad de Dios, que obrando el mal. Y la reflexión, querido hermano, es en función de el objetivo que nos planteamos hace 8 años. Y el objetivo que nos planteamos hace 8 años es tener una charla bíblica por estos medios, por los medios electrónicos y por los medios de la red y de Internet. Pero el propósito, recuerdo muy bien que lo definimos y dijimos, lo que platiquemos es para la iglesia. No queremos presentar el evangelio, que a lo mejor lo hacemos en otras formas, en otros momentos y en otras instancias, presentar el evangelio a la gente que no lo conoce. Pero el objetivo de las charlas bíblicas es precisamente los hermanos en Cristo que ya nos escuchan, los hermanos que ya tienen los hermanos que ya forman parte de la iglesia. Esta iglesia que el Señor compró con sangre, los santos, los que son esta nación santa, este pueblo adquirido, este pueblo por elección, este sacerdocio real. Dice Pedro, y se los voy a volver a leer, hermano, porque es extraordinario. Porque dice el para qué. Dice el para qué. Y dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión. Dice, para que proclaméis las proezas del que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y es decir, el Señor nos elige en nos elige y nos caracteriza, hermano, de una manera hermosa, una manera esperanzadora, porque esto nos da seguridad, certeza y esperanza. Dice, porque sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Y Pedro sigue puntualizando este hecho, este punto, por ejemplo, en el capítulo 3, 15, que es el que acabamos de dar lectura, lo dice con toda claridad. Estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Y de esto, hermano, hemos hablado mucho. Hemos hablado mucho y de alguna manera conmino a todos nuestros hermanos que nos escuchan a que hagan un ejercicio de tener esto que Pablo insistentemente lo decía. Dice, y por esta razón doblo mi rodilla, para que Dios os dé pleno conocimiento de varias cosas. Lo pone de muchas maneras. Pleno conocimiento de lo que la Escritura dice, para que nosotros podamos estar prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón. Yo hace algunos años, hermano, estaba en una congregación que me llamaba mucho la atención, donde una hermana se paró a dar testimonio y dijo la hermana, ay, dice, yo quisiera pedirles a los ancianos
y pastores de esta congregación que nos trajeran a alguien que nos enseñara a predicar, que nos trajeran a alguien que nos enseñara a presentar el Evangelio. Y yo entre mí dije, mira qué curioso, hemos estado años en la congregación, hemos oído mensajes y mensajes y mensajes y no sabemos predicar. No puede ser posible. Entonces los pastores se pusieron a trabajar y consiguieron a un grupo de hermanos que su ministerio era cómo presentar el Evangelio. Y me dijeron, hermano, ¿tú vas a venir al curso? Y les dije, no, no, hermanos. ¿Por qué, hermano? Pues porque yo sí sé predicar, le digo. A mí el Señor me ha dado muchas cosas para presentárselas a quien no sabe el Evangelio. Para estar prestos no solamente para el que no lo sabe, sino para hacer una apología, como tú lo dijiste claramente la semana pasada. Hay que hacer una defensa, una apología. Y muchas de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento son apologéticas, hermano, porque presentan una defensa del Evangelio. Y esta defensa tiene que ser, ante todo, el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en cada uno de nosotros, hermano. Entonces, yo quisiera de alguna manera invitar a los hermanos que hagan un esfuerzo por repasar, hermanos, su Biblia. Es una cosa extraordinaria. Piensen en un texto, ¿no? O sea, les voy a compartir el texto que yo pensé esta semana. El texto que yo pensé esta semana fue Filipenses 1:29. Y lo traje en la semana, toda la semana, y, y lo pienso, y voy a la escritura, y lo leo, y sé dónde está, y digo yo, porque cuando lo leo, hermano, digo, híjole, dice, porque a vosotros, estos que somos linaje escogido, nación santa, todo a nosotros, se os concedió a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo vosotros el mismo conflicto que viste en mí, y ahora oís que está en mí, dice Pablo. Pero esto de que a vosotros se os concedió a causa de Cristo, no solo que creáis, y luego automáticamente pienso en Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el creer se nos fue dado, como dicen Filipenses. Entonces los textos empiezan a tener una armonía importante. El que no cree, hermano, no es de Dios. Si no es estrictamente el que cree, es el que es de Dios. Nosotros raras veces presentamos aquí, raras veces, bueno, hacemos referencia a muchos textos, pero rara vez hablamos puntualmente de esto es lo que tienen que decir para evangelizar. Creo que nunca lo hemos dicho, hermano. Creo que nunca lo hemos dicho. Sencillamente, querido hermano, presentamos la escritura para que los hermanos tengan viva la esperanza de la cual habla el apóstol Pedro. Y bueno, sigue diciendo, a menos que alguno permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca. Si permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quierais y se os hará. Entonces son palabras, hermano, de vida, palabras de vida espiritual, palabras de vida eterna.
Entonces, queridos hermanos, es muy importante, créanme lo que es muy importante, la reflexión que hace Pedro en el sentido de que estemos prestos, así dice, estad prestos, o sea, órale, órale, estad prestos rápido, el que demande rápido, ¿sí me explico? Damos damos esperanza, dice, estad prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, mi querido hermano, bueno, yo estuve oyendo el programa de la semana pasada con una tos, que le digo yo tos de perro, pero hermano, ahí estuve oyendo y dije, es importante que hagamos un énfasis en estos aspectos que son importantes en el trazado de la escritura. Entonces, no sé si tengas algo más que No, hermano. comentar, mi querido hermano, pero Pero y si tú si no, tienes más, sí, adelante. y si no, pues nos arrancamos con el texto que vamos a ver en esta semana. Y bueno, en este programa vamos a ver del versículo 18 al versículo 22, que ya es el refilón, hermano, de, de, pues de este tercer capítulo. Creo yo que está complicadón, creo que está complicadón por ciertos puntos que hay que hacer énfasis, pero pues vamos haciéndolo, vamos enfrentándolo, ¿te parece, mi querido hermano? Muy bien. Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados, que en un tiempo desobedecieron, cuando la paciencia de Dios aguardaba ansiosamente en días de Noé, siendo preparada el arca, en la cual unos pocos, esto es, 8 personas, fueron salvadas a través del agua, la cual también es figura de cómo el bautismo os salva mediante la resurrección de Cristo, no como eliminación de la suciedad de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia a Dios, quien habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, habiéndosele sometido ángeles, autoridades y potestades. Esto dice la última parte, hermano, del capítulo 3. Seguimos con resaquita, pero estamos aquí, hermano. Seguimos con resaquita, pero estamos aquí. Bueno, mi querido hermano, yo pensando un poco en este texto y observando lo que Pedro dice de manera previa, encuentro que parte de su estilo es el reforzamiento del ejemplo de Cristo. Constantemente Pedro hace ese tipo de reflexiones con respecto al reforzamiento que hay acerca del ejemplo de nuestro Señor. Y si vemos aquí con claridad, mi querido hermano, dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados. Es decir, nos presenta nuevamente el ejemplo y el testimonio del Señor Jesús, que es muy importante, principalmente en esta parte de la proclamación del Evangelio. Y luego se avienta con los aspectos que son muy importantes en términos teológicos. Uno de ellos, el justo, el que no cometió pecado, el que es puro, el que es justo, padeció una vez por los pecados, por los injustos.
¿Y quiénes son los injustos? Bueno, tuvimos un año para decirlo. Presentamos todo el año antepasado, el aspecto de la justificación por la fe, y vimos que todos venimos con una etiqueta de injustos. Pero se nos presenta la solución, y la solución es el justo por los injustos. Y dice, ¿para qué, hermano? Es decir, el asunto de padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, y dice, ¿para qué? Para llevaros a Dios. Es decir, ese era el objetivo, hermano. O sea, el objetivo del sacrificio del Señor Jesús, porque aquí habla, porque Cristo padeció. Entonces, el objetivo del padecimiento y sufrimiento del Señor Jesús fue una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios. Y dice, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. No sé qué pienses tú, hermano, pero Pedro está hablando ya del Cristo resucitado. Es decir, presenta las dos etapas, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, la muerte carnal de Cristo no retuvo al Señor como tal. Y creo yo que apunta aquí al aspecto de la resurrección. Y esto sí lo hemos dicho varias veces, que parte del mensaje apostólico está centrado en la resurrección, hermano. Y está centrado en la resurrección, ¿por qué? Porque antes del Señor Jesús, la muerte era una especie de poder, un poder que tenía atrapados a todos, un poder que los tenía cautivos a todos, un poder que los retenía, o sea, la muerte retenía. Pero al Señor Jesús no lo retuvo. Es decir, el Señor Jesús triunfó sobre la muerte. Al Señor Jesús, al Señor Jesús haber triunfado sobre la muerte, ese poder no lo dominó, no lo retuvo, hermano. Ciertamente hay un caso donde la muerte no retuvo a un personaje muy interesante en la historia de los evangelios, donde muere Lázaro. Cuando el Señor siente y sabe que se murió Lázaro, viene una frasecita muy chiquitita, que quizás es el versículo más pequeñito de toda la escritura, y dice, y Jesús lloró. Y yo he pensado mucho sobre eso del Señor, porque Él pudo haber sido arrogante, Él pudo haber sido, era Dios. ¿Por qué lloró? Además, sabiendo de antemano que pronto iba a resucitar a Lázaro, ¿no? Ujú. Pero el Señor se duele, hermano. El Señor se duele de la desgracia de la muerte. Porque Él sabe que la muerte fue un castigo, hermano. Un castigo divino al cual Él se sujetó como hombre. Se sujeta a la muerte, hermano. Y esa muerte dolorosa, esa muerte muy, violenta, porque así fue, pero él sabía lo caótico que es la muerte. Al saber eso el Señor Jesús y de unas personas que eran allegadas a él, en este caso Lázaro, el Señor llora. Y llora por la desgracia de este castigo de Dios.
Aunque el peor castigo, yo te lo he comentado muchas veces, hermano, para mí lo peor que hay es que alguien muera fuera de Cristo. Principalmente a veces me remito a que tengo pues, conocidos socialmente, conocidos en la sociedad, este, compañeros de trabajo. Y cuando alguno de ellos llega a morir, hijo, digo, chin, mano, se fue sin Cristo. Y yo creo que eso realmente es un verdadero y absoluto caos, hermano. Irse sin Cristo es caótico, hermano. Entonces, cuando el Señor muere, muere ciertamente en la carne, dice Pedro, pero vivo en el Espíritu, vivificado en el Espíritu. Hace muchos años leía yo a un escritor inglés, el doctor John R. W. Stott, no me acuerdo en cuál de sus libros, pero en uno de sus libros dice, sin resurrección no hay cristianismo. Y esto es muy cierto porque sin resurrección, entonces el Señor no hubiera triunfado sobre la muerte y la muerte lo hubiera retenido. La muerte lo atrapa. Pero el Señor Jesús triunfa sobre la muerte y es parte del mensaje apostólico. En todos los escritos bíblicos tenemos la resurrección como parte fundamental, hermano, del mensaje evangélico, del mensaje divino. Si nosotros seguimos leyendo, hermano, fíjate cómo dice, pero vivificado en el Espíritu, versículo 19, en el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados, que en un tiempo desobedecieron cuando la paciencia de Dios aguardaba ansiosamente en días de Noé, siendo preparada el arca, en la cual unos pocos, esto es, 8 personas, fueron salvadas fueron a través de agua, la cual también es figura de cómo el bautismo ahora os salva, mediante la resurrección de Jesucristo. Ahí está el mensaje, hermano. Ahí está el mensaje. Entonces dice el versículo 18, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El versículo 19, en el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa en el cual? Creo yo que en el cual apunta al Espíritu. Es decir, pero vivificado en el Espíritu fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Yo no tengo mucho acceso ni conozco mucho, más bien me declaro ignorante, pero cuando veo este tipo de construcciones en el texto, pienso en Randall Lee, en el, en el hermano que diagrama, hermano. Randall Lee, ¿verdad, hermano? El hermano Randy Liddy. Ah, Randy Liddy, porque él diagrama y muestra pues las conexiones gramaticales en las cuales están cada una de las construcciones y muestra claramente a qué se refiere, ¿no? Y yo me hubiera gustado ver el diagrama de Liddy con respecto a en el cual. En el cual, en el griego, debe decir enjo o en o, Ujú. ¿sí? Ketis, es decir, esto es en el cual fue, en el cual también dice fue, y yo veo que dice, bueno, en el cual apunta al espíritu, al vivificado en espíritu, en el espíritu, también fue y proclamó
a los espíritus encarcelados. ¿Qué opinas, mi hermano, aunque sea muy breve? Bueno, fíjate que Randy Liddy, estoy viendo, conecta en O con espíritu. Fíjate. Por supuesto que sí. Y esto, fíjate que forma parte de pues forma parte, hermano, de algunas de las interpretaciones que se han ofrecido para clarificar este pasaje, este del versículo 18, que como decías tú y decías muy bien al principio, este es un pasaje difícil, este es un pasaje complicado. Y, y bueno, pues yo creo que has caminado maravillosamente bien. Es más, no te quiero ni interrumpir, Bueno, porque, porque fíjate que vas, creo yo que articulando muy bien lo que va diciendo el apóstol, esto del justo por los injustos, me parece pues una expresión absolutamente crucial que, como tú bien decías, tiene que ver con la justificación por la fe. Luego, es decir, es el sufrimiento vicario. ujú, Vicario quiere el cual decir Dios algo implica. que se ofrece por el otro en el lugar del otro, que es justamente lo que tienes aquí tú, lo que señalabas, el justo por los injustos. Y bueno, adelante, mi querido hermano, con el... Este pasaje es difícil, hermano. Es muy difícil, ya ha habido varias interpretaciones. Sí, aunque mira, fíjate que si nosotros vemos, aquí dice, en el cual también, voy a parafrasear, en el cual también por el Espíritu fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Me llama la atención, y aquí también yo quería preguntarse, si algunos versiones no dice proclamó, hermano, sino por lo tanto fue a predicarles. Dice. Aquí ya descompuso todo la nueva traducción viviente, ¿no? Ya descompuso todo porque en lugar de decir en el cual, es decir, en el espíritu, la nueva traducción viviente ya descompuso las cosas y puso por lo tanto. Ya con ese por lo tanto echó a perder el texto, hermano. Aunque no crean ustedes, hermano, pero esa palabrita ya echó a perder las cosas. Pero dice, fue ciertamente, pero utiliza la palabra predicarles. Bueno, déjame decirte aquí que utiliza no la palabra clásica, la palabra que esperaríamos para predicar, que sería evangelizome, Ujú. que es Evangelizar. la predicación. Vamos, en este caso, fíjate que Cristo va y habla, y fíjate que no va a hablar salvación, porque esto sería evangelizome, y tiene Exactamente. esta connotación, sino más Exactamente. bien es una proclamación de victoria, Claro. es kirizo. Fíjate bien, hermano. Al decir que por el Espíritu fue y proclamó, no fue a presentar el mensaje de salvación, hermano. Exacto. No fue a predicar la palabra de vida. No fue a darles una segunda oportunidad. No. Y dice, y proclamó a los espíritus encarcelados que en un tiempo desobedecieron. Y aquí yo creo que hay otra clave para poder eh, este, ver lo que tú dices. ¿Por qué? Porque no dice que en un tiempo, dice que
de los que desobedecieron, pensando que fueron aquellos de los días de Noé. Es decir, pareciera ser entonces que hay un grupo que desobedeció y que están encarcelados. Y esto creo yo que son aquellas huestes espirituales que fueron arrastradas por el pecado de Satanás y que el Señor los encarceló. Y fue a proclamar ciertamente lo que tú dices. Fue a proclamar victoria. Vencí a la muerte. Es decir, estos no eran eh, almas perdidas, almas encarceladas, porque si bien recuerdas, no sé si estoy bien, pero en Apocalipsis 20, esto lo tratamos hace mucho tiempo, dice, en Apocalipsis dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Es decir, Satanás y todos los demás que arrastró están encarcelados, hermano. Entonces, dice el versículo 1 de Apocalipsis 20, dice, vi a un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso un sello encima de él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de estas cosas, es necesario que él sea desatado por un poco tiempo. Es decir, aquí hay una evidencia del asunto que tiene que ver con la cuestión de Satanás. Sin embargo, Pedro, hermano, Pedro, en su segunda carta, también hace una referencia muy parecida a lo que estamos leyendo ahorita. Es en el capítulo 2 de Pedro, me voy a adelantar un poquito, solamente para contextualizar, solamente para contextualizar, dice Pedro 2:4, segunda de Pedro 2:4. Dice, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad, reservadas hasta el juicio. Y fíjate cómo en una primera instancia dice lo siguiente, del antiguo mundo no perdonó sino a Noé, al octavo, al que guardó como pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Sin embargo, nosotros vemos que hay una serie de huestes, a los cuales el Señor fue y no les predicó, sino solamente les dijo, he triunfado sobre la muerte, soy el Cristo, soy el Hijo de Dios. Creo yo, hermano, que ese es el punto, porque yo leí unas posibles interpretaciones donde decía que el Señor bajó a los infiernos, pero ¿sabes qué, hermano? El texto no lo dice. O sea, no dice que fue y proclamó o que fue y evangelizó a los infiernos, no lo dice, hermano. El texto dice simplemente, el texto dice simplemente, en el Espíritu fue y proclamó. ¿Qué proclamó? Victoria. ¿Qué proclamó? Proclamó estrictamente victoria. No los evangelizó. No fueron
no fueron los que las almas humanas perdidas, hermano, no fueron ellas. Yo creo que Pedro clarifica y se refiere a seres sobrenaturales, exacto. es decir, seres espirituales, espíritus que desobedecieron, no los que desobedecieron. Porque si decimos los que desobedecieron, podemos sí pensar que son los que desobedecieron en el tiempo de Noé, sino, sino aquellos que desobedecieron. Pedro se refiere más que nada, yo creo que a espíritus sobrenaturales, no a ángeles caídos, más bien a ángeles caídos, ¿no? Es decir, no a otros, sino se refiere a todos esos espíritus desobedientes que fueron arrastrados, como ya lo leímos, por Satanás y que han sido encarcelados. Y simplemente pregona, simplemente he triunfado. ¿Qué opinas, mi querido hermano? Caray, hermano, pues fíjate que todo esto es muy interesante. Y muchos creyentes, yo creo que traen un mensaje, no todos, por supuesto, pero un número importante, traemos o traíamos o todavía traemos una distorsión con respecto a esto. Fíjate tú, aparece en el credo de los apóstoles. ¿Te acuerdas? Ah, Creo en sí, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. sí. Imagínate tú desde dónde viene esto. O sea, es algo muy antiguo, pero si nosotros vemos, como tú perfectamente estás viendo aquí, hermano, aquí no hay ninguna referencia a bajar a los infiernos. Es más, perdón, el mismo Tártaro del que está hablando aquí, en la segunda carta de Pedro que tú citaste, 2:4, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, y qué especial, ¿verdad? Que la Biblia textual sí traduce correctamente la palabra. Sí, es que estos cuates echan a perder el texto, pero mira, te voy a dar otro ejemplo del contexto, hermano. Es Judas 6. Ahí tienes la otra, en Judas precisamente. En Judas 6 tienes otro elemento del contexto que, bueno, puede de alguna manera reforzar esta interpretación que estamos dando. Y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. O sea, Y ahora sí, así que, eso dice justamente, pues Judas. Y yo creo que aquí armoniza Judas con Pedro, porque dicen casi exactamente lo mismo en el versículo 2, en el versículo 4 del capítulo 2 de la segunda de Pedro. Lo dice Juan, hermano, en Apocalipsis, y lo dice Judas. Es decir, ciertamente Satanás está, y bueno, lo hemos pensado mucho, ¿no? Habría que dar su justo punto y su justa interpretación, claro, porque tiene que ver, hermano, con la cuestión también de otros versículos que hay, como Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales y cuestiones. Entonces, habría que darle una. claro. Ahora, porque fíjate tú, a veces me han preguntado, bueno, hermano, y si según Apocalipsis está, digamos, tomado Satanás y está encarcelado, ¿cómo es que anda por todo el mundo haciendo lo que hace?
y tantos demonios, ¿verdad? Que tú sabes, nuestro Señor se encontró varias veces con ellos, eh, que querían ir a dar a un hato de puercos que había por ahí, ¿te acuerdas? Sí. Eh, y que atormentaban y molestaban a muchísima gente. Pues sí, pero en ese momento sí tiene razón, hermano. Te voy a decir por qué. En ese momento histórico, en ese momento histórico, todavía el Señor Jesús no triunfaba sobre la muerte, una, y todavía, aún en ese momento, no había sido atado Satanás. Mira, no sé si recuerdas aquel pasaje donde los apóstoles se presentan al Señor, vienen muy contentos de evangelizar y le dicen al Señor Jesús, dice: "Aún los demonios Se nos sujetan en se tu nos nombre. sujetan". Y el Señor Jesús les contesta extrañamente y les dice: "Vi a un ángel caer del cielo". No sé si te acuerdas. Veía a Satanás, dice, Veía a Satanás caer caer del a la tierra. cielo como un rayo, efectivamente. Y creo yo que ese es el momento en que Satanás es atado. Fíjate, también me han llegado a preguntar, bueno, entonces el milenio ya comenzó porque es durante el milenio que Satanás es atado. Desatado, ¿no? Al final del bueno, el milenio atado. Primero atado y luego Sí. desatado, ¿verdad? O sea que, ¿qué pasa con esta situación? ¿Cómo podemos cuadrar los relatos de tal manera que nos embonen pues de la mejor manera posible? ¿Verdad? Y es por eso que este pasaje de Pedro está complicado, hermano. Pero bueno, yo Es, sí creo. ¿verdad? Es, Dice, yo creo que la razón es que Cristo va a proclamar la victoria sobre sus adversarios, pues yo creo que sí. y no la conversión o evangelización de los espíritus desobedientes, hermano. Claro, ahora fíjate cómo han entendido desde siglos atrás este asunto, porque no solamente somos tú y yo los que nos estamos aquí devanando los sesos, sino este es un asunto que ha puesto a reflexionar, hermano, a muchísimos hermanos, ¿verdad? Comenzando, por ejemplo, fíjate, pues, con la identificación de quiénes son estos espíritus encarcelados. Y aquí, pues, fíjate, se han propuesto algunas interpretaciones. Te las voy a mencionar y se las mencionamos aquí a los hermanos y hermanas, no porque, vamos, estemos de acuerdo con ellas, simplemente porque es lo que se ha formulado al paso del tiempo ante este pasaje. Fíjate, por ejemplo, una de las interpretaciones dice que Cristo predicó a los ángeles caídos, algo que estamos mencionando aquí. Claro. Pero fíjate, predicó a los ángeles caídos del tiempo de Noé. O sea, como que focalizan en esta interpretación no simplemente espíritus que se revelaron eh, en una eternidad antes de la creación del mundo, digamos, sino que se refiere a los ángeles caídos, ¿te acuerdas de Génesis 6? Ya interpretando aquí que los hijos, eh, que los hijos de Dios, así dice, me parece, ¿verdad? Tuvieron contacto con las hijas de los hombres y de ahí surgieron gigantes. Bueno, pues una de las interpretaciones dice que Cristo predicó a estos ángeles caídos del tiempo de Noé. Y esta fue, fíjate, curiosamente la posición, por ejemplo, de Agustín de Ujú. Hipona en el siglo cuarto. Aunque mira, ¿qué razón tenía de irles a predicar? Fíjate qué cuestión tan antigua. Y luego también Tomás de Aquino, ya en el siglo XII.
13. Y entonces dice aquí algo que también coincide con lo que tú estabas diciendo. Esta, estas, esta interpretación de que Cristo fue a predicar a los ángeles caídos, dice, espíritus, se refiere a seres espirituales, no a humanos, en el Nuevo Testamento. Y está respaldada por estos dos textos precisamente, segunda de Pedro 2:4 y Judas versículo 6. Fíjate. Y, por ejemplo, también estaba yo viendo que un teólogo que ha alcanzado un cierto renombre entre los evangélicos en los Estados Unidos, que se llama Wayne Grudem, Ujú. Grudem, él en su comentario a Primera de Pedro dice esto: la mejor explicación es que Cristo, en su estado resucitado, proclamó su victoria sobre los espíritus malignos que fueron desobedientes en los días de Noé, que es algo pues muy parecido a esto que estamos nosotros platicando aquí, Claro. ¿verdad? Focalizando este asunto más en los ángeles de los días de Noé. Luego, perdón, tenemos una segunda interpretación, que Cristo predicó a los humanos en el infierno, entre su muerte y su resurrección. En ese espacio de tiempo, Cristo fue al infierno a predicarle a los humanos. Y esta pues es antiquísima. De hecho, ya ves como que se refleja en el credo, ¿verdad? Que fue a los Ujú. infiernos, ¿verdad? Ahora, el problema está en que, como tú decías, no hay evidencia de esto en el Nuevo Testamento. Es que no dice, hermano. No hay, o sea, esto de una especie, y además, si dicen algo así como que Cristo fue a predicarles, no a proclamar su victoria, sino a anunciarles el Evangelio, pues entonces dices tú, bueno, ¿qué no dice la Biblia que después de la muerte el juicio? Y esto te da la idea de una especie como de segundo anuncio para salvación después de la muerte. Y esto pues sí es un problema muy, muy grave que no creo que, vamos, que esta segunda interpretación de que Cristo fue a predicarle a los humanos al infierno, yo creo que esto no es. Pero fíjate, ahí va una tercera interpretación que ha venido ganando, ¿qué te diré? Como este Aceptación. aceptación. Que Cristo fue a predicar a los contemporáneos de Noé. Fíjate, Cristo fue y predicó a los contemporáneos de Noé a través de Noé. Ay, caray. Fíjate tú, es decir, inspirado por el Espíritu, o sea, el Espíritu de Cristo estaba en Noé cuando Noé proclamaba el arrepentimiento y proclamaba lo que proclamó en el tiempo de lo que era Cristo hablando ahí. ¿Verdad? No sé qué tipo de anuncio sería, si un anuncio de salvación, no sé, a lo mejor sí fue llamar al arrepentimiento a la gente, supongo yo, que tampoco lo dice. ¿Y Luego, por qué nomás a ellos? pues a los contemporáneos de Noé, ¿Por qué nada más a ellos? Si después hubo más. claro, aunque solamente hubo una destrucción de ese calibre, este, y no volvió a haber otra. Oye, ¿y Sodoma y Gomorra qué? Y fíjate, por ejemplo, luego, O sea, bueno, yo entonces, ya empecé y sorpréndete que esta visión de que Cristo habló por medio de Noé, el Espíritu de Cristo habló por medio de Noé, fue apoyada por reformadores como Calvino. Y fíjate, claro, dicen ellos que hay un argumento a su favor, que dice, esto coincide con lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 11, que dice que Cristo habló por los profetas. ¿Te acuerdas?
Sí. Déjame traer este pasaje exactamente para que lo dice, indagando, dice, los profetas que profetizaron acerca de la gracia para vosotros, inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esta salvación, indagando a quién y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, Calvino y otros que toman esta tercera interpretación dicen, bueno, hay coherencia. Cristo habló por medio de los profetas, como dice aquí Primera de Pedro, y no cabe duda de que Noé fue también un profeta. Ujú. Así es que no extrañe, ¿verdad? Que fíjate, y esto lo tomé de un comentario de la primera carta de Pedro que hizo Calvino. Ahí decía así, dice, Cristo predicó por medio de Noé a los impíos de su tiempo. No se refiere a una predicación después de su muerte, sino a una acción pasada a través de su espíritu. Aunque si es así, tú te preguntas, bueno, ¿por qué parece ser que el apóstol Pedro está localizando esta situación no en el tiempo antiguo, ¿verdad? Sino parece ser que tiene que ver se corresponde con su muerte, ¿verdad? No sé qué, si esto es así. Dice, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual está hablando de la muerte del Señor, pero siendo vivificado en el espíritu, en el cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados. ¿Verdad? No creo yo que esta situación tenga, no sé, un paralelo con la situación de Noé y aquella gente rebelde a la cual, pues seguramente la exhortó y le predicó. Porque aquí en Pedro dice, fue y proclamó, en el cual muerto en la carne, fíjate cómo conecta Pedro, pues la muerte en el Calvario, vivificado en el Espíritu, que muchos dicen, bueno, ¿esto fue antes o fue después de la resurrección? Porque murió en la carne, pero su espíritu siguió perfectamente vivo, y dice, y estaba en el Espíritu, en el cual también fue. Es decir, antes de que nuestro Señor resucitara, cuando todavía estaba en espíritu, dice, en ese espíritu fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Y proclamó, ¿verdad? O sea, con la idea esta de que no es una predicación de salvación, sino fue, como tú bien perfectamente decías, fue un anuncio de victoria, de triunfo, Claro. ¿verdad? Pero fíjate, ahora, en el cual, o sea, vivificado en el espíritu, algunos dicen no se refiere estrictamente hablando a la resurrección de nuestro Señor, sino una actividad que tuvo Él entre su resurrección y su muerte en el Calvario, que en ese entretanto, Él fue en el espíritu a proclamar a estos espíritus encarcelados, hermano, que podrían ser, ¿verdad? Estos espíritus de los días de los días de Noé. Sí, y fíjate bien el O contexto, hermano. También, si tú observas, en el versículo 22 dice: "Quien habiendo ascendido al cielo", es decir, ya resucitado otra vez, ujú, "está a la diestra de Dios". Y luego fíjate cómo hay otra proclamación aquí de victoria: "Habiéndosele sometido ángeles, autoridades y potestades". No está hablando de almas. claro, Es decir, hay 2 niveles. almas de hombres, ¿verdad? No, no. No, y hay 2 niveles en la descripción.
hay espíritus encarcelados y ya hay ángeles, autoridades y potestades que se le sometieron al reconocerle que era Dios y que estaba a la diestra de Dios y que había ascendido al cielo. y que había vencido la muerte. Exactamente. Ujú. Es decir, creo yo que ajusta, pero bueno, este, pues ya muchos han tratado de poner la interpretación de este texto, que pues bueno, arrancamos diciendo lo que era un texto complicado, pero ya pusimos nuestra postura, ¿no, hermano? Claro, porque fíjate que Calvino y ellos, este, mira, por ejemplo, creo que tengo por aquí un par de citas, déjame ver si las tengo aquí a la mano, que dice así, creo que dice Grudem, este teólogo, que tiene una teología sistemática que se usa en muchos seminarios aquí mismo en México, en América Latina. Dice, fíjate, él dice aquí que Cristo predicó a través de Noé. Fíjate Ujú. que les cuesta tanto trabajo también que a muchos teólogos que están como casi que como parece que se sienten que están aproximándose no a una verdad, sino a un mito, y tratan de racionalizar la interpretación. Pero resulta que muchas veces esta racionalización de la interpretación tropieza con el texto mismo que está diciendo en puntos especiales, está diciendo otra cosa. Por ejemplo, ¿cómo puede ir Cristo a predicar a través de Noé cuando tal parece que la actividad de esta proclamación, según si entendemos bien Primera de Pedro, capítulo 3, hermano, está relacionada con su muerte y su resurrección? Por No está supuesto, hablando de que fue a un lejanísimo pasado por a supuesto. hablarles que, no sé, espíritus encarcelados, yo los veo perfectamente libres. Yo creo que aquí está hablando de una temporalidad, hermano, o sea, porque tampoco dice que Noé hizo eso. Cuando dice en el cual también fue, está hablando del espíritu vivificado. Y en el cual también fue en el espíritu y proclamó en el espíritu vivificado a los espíritus encarcelados. Claro. Ahora mira, Ahora, ahí te va, hermano. ¿Qué sí, les tenía que predicar si no tienen perdón? Fue a y fíjate proclamar tú, victoria. y mira, porque dice el siguiente versículo de segunda de Pedro 2, ya en el versículo 5 dice, y del antiguo mundo no perdonó sino a Noé el octavo, al que guardó como pregonero de justicia. O sea, eh, Noé sí tuvo una actividad de pregonero de justicia ante un mundo en el cual la justicia se había erradicado, que todas las acciones de los pensamientos de los hombres eran de continuo el mal, que se llenó de injusticia la tierra, ¿te acuerdas? Ujú, Entonces, Noé tiene una actividad ahí como pregonero de lo contrario de esta injusticia, que es la justicia. Y que Dios guardó a Noé como pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos, ¿verdad? Y condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, aunque esto ya se refiere a algo posterior al diluvio, por supuesto, claro, ¿verdad? Pero fíjate que, claro, con este versículo 5 podemos, ¿qué te diré? Como reconstruir un pedacito de la vida y del ministerio de Noé. Mientras construía el arca, ¿verdad? Pues estuvo anunciándole a la gente. La misma construcción del arca, hermano, era un testimonio para toda aquella gente. claro. Según esto, no se construyó el arca a la orilla de un río, que era lo lógico, o a la orilla del mar, sino de plano en un lugar donde el río más próximo estaba lejos. O sea, alguien podría decir, no, está loco, ¿por qué está construyendo un arca que se supone que es un barco? ¿Por qué lo está construyendo aquí en tierra firme? ¿Quién va a arrastrar semejante cosa al mar?
¿Por qué no Noé lo construyó a la orilla de un río? O sea, el hecho de que Noé haya construido el arca, donde la construyó, ya había sido parte de ese testimonio y de esa actividad de Dios, ¿verdad? Que seguramente llamó la atención poderosamente de toda aquella gente y además el tamaño del arca, hermano. O sea, Sí, vamos, ¿cómo Noé pudo haber levantado semejante embarcación que era imposible arrastrarla a un río o al mar? ujú, Nadie pudo haberla movido, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Y fíjate, trayendo un diluvio sobre el mundo, sobre un mundo de impíos. Entonces, bueno, sí, es cierto. Ahora, como pregonero de justicia, que estaba el Espíritu de Cristo actuando en Noé como pregonero de justicia. ¿Era Jesús el que pregonaba la justicia a espíritus encarcelados? Yo no veo aquí espíritus encarcelados, sino un mundo de humanos claro, que eran impíos. Ahora que había, no sé si estaban todavía presentes, que yo creo que sí, aquellos gigantes que nacieron de la unión de los ángeles con los hijos, con las hijas de los hombres, ¿verdad? Que dicen, ¿verdad? Aquí tampoco tenemos una, este, una cita directa, pero ya ves que se maneja mucho, casi que parece una leyenda urbana, que estos gigantes eran malvados y perversos. Y yo te diría, bueno, pues tan malvados y tan perversos como cualquiera de los humanos que andaba por ahí, todos hijos de Adán, imagínate. Sin ley, hermano. sin ley, tergiversando la ley de su, Ujú, la ley interna, ¿verdad? No claro. sé, este, calcinando su conciencia. Pero bueno, mi querido hermano, En fin, eh, hermano, seguiremos platicando más. pues yo creo que la próxima semana, ¿no? Pues sí, con la ayuda del Señor. Esperando tu plena recuperación, hermano. Ay, qué Ay, hermano, cosas. muchas gracias. Ay, Dios mío, pero bueno, a veces, ahora sí nos fue mal, hermano. Y mira que ni nos hemos visto, hermano, así como para decir, yo lo contagié o cosas así, ¿no? Pero bueno, no, a mí sí me fue medio mal, hermano, pero bueno, ya estamos aquí, gracias que con el favor de Gracias Dios. a Dios, mi bro. Y también, pues bueno, damos por terminada la charla bíblica de este miércoles 30 de julio. La próxima semana ya es agosto, hermano, y pues todavía nos faltan 2 capítulos más. Esperemos por lo menos el año terminar con buen término, estos 2 capítulos. Y bueno, este es el programa 29 y pasaremos a saludar a nuestros hermanos que nos saludan. Ahora son muy poquitos. Ya habíamos, por ahí percibido que nuestra hermana María Beatriz Scampini tenía desde el 9 de julio que no se conectaba. Esto quiere decir, que algo estaba pasando, pero ya no lo está aclarando. Nuestra hermana María Beatriz Scampini dice: "Buenas tardes, queridos hermanos y maestros, bendiciones y paz con ustedes. Muchas gracias a los que estuvieron orando por mi salud, de nuevo retransmitiendo estas charlas bíblicas", dice, "y disfrutando en vivo. Desde Pinamar, un fuerte abrazo para nuestra querida hermana María Beatriz Scampini. También saludamos a nuestro hermano Paco Jiménez. Dice, nos da las buenas noches. Dice que nuevamente se conecta desde Lima, Perú, que nos manda un abrazo rompecostillas. Dice nuestro hermano Paco Jiménez, esperemos pronto podamos darnos un abrazo como él dice. Dice nuestro hermano Daniel Saavedra: "Estimados hermanos,
Qué alegría inmensa tener de vuelta a nuestro querido hermano Armando. Muchas gracias, hermano. Un abrazo también para usted. Amén. Dice, fue muy interesante conocerlos lo complejo que son los versículos 18 y 19 de la primera epístola de Pedro. Saludos y bendiciones. Un saludo, gracias, hermano. Son textos complicados, pero bueno, eh, yo en una ocasión me prestaron un micrófono un domingo por la mañana en una iglesia como de 300, 400 miembros y les dije, ¿saben qué? Hay hermanos pastores que cada vez que se encuentran un versículo complicado, le dan la vuelta y hacen esto. Sí, lo esquivan, le dan la vuelta y no lo enfrentan. Para nosotros esa no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es evidentemente enfrentar los textos, ¿no? Es fascinante enfrentar textos complejos, ¿no? Sigue diciendo nuestro hermano Daniel Saavedra, dice, checando la hipótesis de predicación de Noé, me topé con el versículo de Hebreos 11:7. Hebreos es el de la fe, ¿verdad, hermano? Sí, Hebreos 11:7, que dice que Noé por la fe, dice, ahora fíjese que esta fe está relacionado, hermano Daniel, con la construcción del arca. Fíjese usted, por la fe Noé, habiendo sido advertido acerca de las cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa. Y mediante esa fe, condenó al mundo y fue heredero de la justicia que es según la fe. Me da la idea de que en este específico pasaje de Hebreos se está hablando de la fe de Noé, es decir, Noé creyó a Dios que vendría un diluvio y una gran destrucción. Y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia y sobre la base de esa fe Ujú, construyó el arca. ujú, Si realmente la construcción del arca fue un testimonio tremendo, claro. tremendo. Y esa construcción fue movida pues por la fe, es decir, Claro, Noé le creyó a Dios. Ahora que aparte de esto, Noé haya sido un pregonero de justicia, pues por supuesto que lo creemos, ¿verdad, hermano? Y no, y además, fíjate bien, el hecho de la obediencia, porque con toda seguridad la gente se le acercó y mm, dice: "¿Qué estás haciendo?". "Estoy construyendo un arca que me mandó mi señor", ¿no? claro, Y bueno, evidentemente, pues eso también dio testimonio de la fe que tuvo. sí, testimonio de obediencia, ¿verdad? Como tú decías, Ujú, Noé obedeció. sí, fíjate, Y seguramente que cuando le preguntaban, ¿qué estás haciendo? Pues mejor oportunidad no podía tener Noé para, para decir, porque mi Señor va a traer destrucción sobre este mundo. Así es que arrepentíos. muy bien. Buscad al Señor mientras pueda ser allá, quizá, no sé. Nuestra hermana María Beatriz Scampini dice: "Siempre me impactó el versículo de Primera de Corintios 10:4 que habla de Cristo en el antiguo pacto". Es extraordinario, hermano. Y dice que todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la Exactamente. roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Muy bien. Gran texto, hermana. Es que sabe que hermana Beatriz,
Y hermanos, el Señor estuvo presente en eventos, en acontecimientos importantísimos que tenían que ver, por ejemplo, con la salida de Israel de Egipto. Y es precisamente Judas en el versículo 5, ¿verdad, hermano? Judas 5, Judas 5, no sé si lo tengas allá a la mano. sí, Judas 5 es un extraordinario texto que dice, y quiero recordaros a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, de una vez para siempre, después destruyó a los que no creyeron. Entonces habla que aquí el Señor Jesús estuvo, pues en el Éxodo, ¿no? Estuvo en el Éxodo y acompañó a Israel de una manera simbólica, ¿verdad? Aquí como bebían de la roca espiritual que los seguía. Sí, Y la roca era Cristo. El Señor estuvo presente. Yo creo que estuvo presente también si seguimos la lectura de la Septuaginta y estamos atentos a esta manera como se menciona a Dios, ¿verdad, hermano? A veces hijo, es extraordinario. como Theos simplemente, como No, Dios. en el capítulo de 18 de Génesis. Ay, caramba, hermano. Y luego dice Qué Theos cosa. Kyrios, hermanos. Theos, que Sí. quiere decir Dios, y Kyrios, Señor. A veces Kyrios, Señor solo. ¿Verdad? Ujú. Y nosotros creemos con gran firmeza, ¿verdad, mi querido hermano? Que es Jesús. Que es que en muchísimas de estas ocasiones se menciona al Señor Jesús haciendo acto de presencia y Sí. actuando activamente en la historia de Israel. Fíjense, hermanos, que hay dos textos, muy importantes. Dos textos. Las dos primeras Biblias, bueno, dos Biblias completas que presumimos nosotros fueron las Biblias de las 50 Biblias de Constantino. Y la primera apareció por ahí de 1825, 1850, por esas épocas, que es el códice sinaítico. Cuando se hace la publicación del códice sinaítico, el Vaticano sale y dice, pues yo tengo una de esas. No más imagínate. Y era el Códice Vaticano el Y que era el tenían códice estas Vaticano. personas. Exactamente. Otra de aquellas 50 Biblias, yo creo, ¿verdad? Sí, posiblemente. Aunque, hermano, tú sabes que yo compré el Códice Vaticano, los Evangelios y las Epístolas. Están en uncial, hermanos, son libros en uncial, En letras en mayúsculas. letras mayúsculas, sin versículos, sin capítulos, sin espacios, todo corridito, 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 Entre palabras, ¿verdad? entre palabras. Y yo chequé, hermanos, no lo tengo aquí, pero en otra ocasión se los presento. Yo chequé cómo estaba construido el texto de Judas 5 y en el Códice Vaticano sí dice Jesús. Viene obviamente una contracción, de otro día les explicamos qué es eso. Viene una contracción con respecto a Jesús, y una contracción es, bueno, pues solamente ponen la primera y la última letra de la palabra y arriba le ponen una tilde la horizontal. Y sí viene Jesús habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto. Pero checando, hermanos, el códice sinaítico, en el códice sinaítico no dice Jesús, dice Cristo, Mm, también ya. contraído. No señor, como la mayoría de... Sí, está en griego, hermano, pero es un griego muy complicado de leer. Hay que tener mucho tacto,
muy finito para poder, leer, interpretar todo esto. Y yo posteriormente lo chequé con uno de los papiros Bodmer. Efectivamente, los papiros Bodmer registran Jesús en este texto. Es solamente un breve paréntesis con respecto a esto, Los queridos. papiros Bodmer, hermanos, son unos papiros también muy antiguos. ¿De qué Siglo siglo II, vienen, hermanos? ¿Siglo siglo II? II. ¿Siglo II? O sea, podemos decir que Jesús es la lectura original Ujú, que encontramos en Judas. en Y Judas. bueno, pues, como dice nuestra hermana, impresionante, 1 Corintios 10:4, que habla de Cristo en el antiguo pacto. Sí, hermanos. Bueno, nuestra hermana Dayana, lista de Saavedra, dice: saludos, mis amados hermanos. Creo que nuestro hermano Daniel se refiere a que, en esencia, la fe de Noé ya había condenado a esa generación. La predicación de Cristo fue la proclamación final de su victoria y la confirmación del juicio justo sobre aquellos que rechazaron la paciencia de Dios. Pues sí, así estamos, ¿verdad, hermano? En, Sí, en armonía con nuestro hermano Daniel, y gracias por la explicación de nuestra hermana. Dice también: la obediencia y la predicación de Noé sirvieron como un testimonio que dejó a esa generación sin excusa, confirmando sí. su culpabilidad. Por supuesto que sí, hermano. Pues muy bien, mi querido hermano José Antonio, ya se nos vino el tiempo encima. Pues sí, y agradecemos mucho la participación de nuestros hermanos y hermanas. Ujú, Cada vez es mejor, claro, más siempre profunda. Muchas comentarios muy gracias. prudentes y muy atinados. Bien, vamos a darle lectura a aquellos hermanos que nos mandan un emoji, también agradeciendo su deferencia con respecto al programa, ya que sea que nos manden un like, un me gusta o un corazoncito de me encanta. Y es nuestro hermano Fabián Lizana, Jesús Santa Cruz, nuestra querida hermana Marlene Rodríguez, nuestra hermana María Beatriz Scampini. Un gusto tenerla de regreso, hermana. Qué bueno que ya está restablecida. Jesús Álvarez y nuestro querido hermano Roberto Magaldi, de La Plata, Argentina. Mi querido hermano, pues entonces nos despedimos. Con mucho gusto, nuestro querido hermano José Antonio Septín González de Cosío y un servidor Armando González, quedamos de ustedes. Prestos para vernos aquí la próxima semana y seguir comentando este capítulo de Pedro. Dios los guarde, queridos hermanos. Buenas noches. Muy buenas noches.